Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar el desarrollo de la unidad número 3, que es Introducción al estudio de la tabla periódica. Vamos a continuar hablando sobre el principio de singularidad. ¿Cuál es o a qué nos referimos cuando hablamos del principio de singularidad? Este principio hace referencia a la notable diferencia de la química de los elementos del segundo periodo, que son el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, respecto al resto de los elementos de sus respectivos grupos. Es decir, me está hablando dentro de la tabla periódica de este periodo, el periodo número 2, y me está diciendo de que todos los elementos que forman parte de ese periodo tienen una diferencia en cuanto a la química con respecto a todos los elementos que se encuentran debajo de ese periodo en su respectivo grupo. Es decir, tanto es así que se puede hacer una clasificación tomando el segundo elemento de cada grupo, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, cloro, argón, como el más representativo. Justamente porque químicamente son tan diferentes los elementos del segundo periodo de los demás que se puede decir que los primeros elementos del tercer periodo son los elementos representativos en lugar de los elementos del segundo periodo, que son sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón. Se pueden encontrar tres razones para explicar las diferencias. La primera es su excepcional pequeño tamaño, son muy chiquitos los elementos del segundo periodo, su intensa habilidad para formar enlaces pi y la disponibilidad de los orbitales de estos elementos. Nosotros nos vamos a centrar en la primera, que es su excepcional pequeño tamaño. ¿Qué sucede o por qué tiene un tamaño muy pequeño los elementos del segundo periodo? Nosotros habíamos visto que una de las propiedades periódicas correspondía al Z efectivo o a la carga nuclear efectiva, la cual me decía o me daba una idea de cuánto tenía de carga positiva ese elemento. Los primeros elementos son excepcionalmente pequeños en comparación con sus congéneres, que son los elementos que le siguen a cada uno de los grupos de los elementos del segundo periodo. Ello tiene sus consecuencias en algunas propiedades, ¿sí? Como ser la afinidad electrónica, la electronegatividad. ¿Sí? Nosotros vamos a observar que dentro de un mismo grupo, solo los elementos del segundo periodo tienen comportamientos muy diferentes a los demás elementos de su mismo grupo. Otra consecuencia del inusual pequeño tamaño de estos primeros elementos, particularmente el litio, berilio, boro y carbono, es el relativamente alto grado de carácter covalente que presentan sus compuestos. Nosotros sabemos que los enlaces iónicos se dan entre un metal y un no metal, pero aquí vamos a ver que esos elementos también presentan un carácter covalente, a diferencia de lo que nosotros tenderíamos a dar por cierto de que se trataría de un enlace iónico. Un ejemplo de ello lo podemos ver en los halogenuros de litio o de berilio, que podríamos esperar que, como los otros elementos del grupo 1 y 2 sean iónicos, sin embargo estos compuestos tienen un mayor carácter covalente. Ahora vamos a ver cuál es la explicación de ese tipo de unión, que en lugar de ser iónica sean covalentes, tanto el litio y el berilio que se encuentran en el grupo 1 y 2, que corresponden a los metales. Esto se puede justificar atendiendo al fenómeno de polarización que puede generar un catión pequeño frente a un anión grande, tal como se representa en la siguiente figura. Fíjense que aquí en esta figura tenemos el catión litio y tenemos al lado el cloro. El átomo de cloro, al acercarse al átomo de litio, va redistribuyendo su carga y la densidad electrónica
se dirige hacia el catión. El ion litio en este caso puede llegar muy cerca de la nube electrónica llena del anión cloro, produciendo una distorsión o polarización en la misma. Esta distorsión hace más efectivo el solapamiento entre los orbitales de los iones, lo que se reconoce como un enlace covalente. También se puede considerar que cuanto más grande es la carga positiva del catión, mayor es su poder de distorsión o de polarización y por tanto mayor el carácter covalente del enlace. ¿Esto qué quiere decir? Aquí me está hablando de una carga positiva, que cuanto mayor sea la carga positiva, mayor es su poder de polarización y mayor será su tendencia a tener un enlace covalente. ¿Por qué estamos hablando de una carga positiva grande? Justamente por una de las propiedades periódicas que era el Z efectivo o la carga nuclear efectiva. Recuerden que una carga nuclear efectiva muy alta quiere decir que tiene mucha carga positiva. Se suele decir que cuanto mayor sea la relación carga sobre radio, o sea Z sobre R, del catión o densidad de carga, mayor es su poder polarizante. Y acá estamos introduciendo un nuevo concepto que les va a ayudar en muchos casos a entender cuál es la química de distintos compuestos o de distintos elementos al hablar de el poder polarizante. El poder polarizante es aquella relación carga-radio que es más grande. A mayor relación Z sobre R, mayor va a ser el poder polarizante que tenga ese elemento. Ahora vamos a hablar del efecto diagonal. ¿A qué nos referimos con el efecto diagonal? Al menos en los tres primeros grupos se da una relación diagonal entre la química del primer elemento de un grupo y el segundo del grupo siguiente. ¿Sí? A ver, lo veamos en forma gráfica que queremos decir con el efecto diagonal. Aquí tenemos la tabla periódica y el efecto diagonal me dice que hay una relación entre la química del primer elemento de un grupo y el segundo del grupo siguiente, que en este caso sería litio con magnesio, berilio con aluminio y boro con silicio. Entonces el litio y el magnesio son sorprendentemente similares, como también lo son el berilio y el aluminio y el boro y el silicio. Y a eso nos referimos cuando hablamos del efecto diagonal, que la química de ese par de elementos es similar o casi igual. Veamos a qué nos referimos o cuáles son las propiedades que se manifiestan y las cuales nosotros podemos decir estos dos elementos tienen un comportamiento similar o igual. Se pueden considerar tres factores para justificar estas semejanzas: el tamaño iónico, la densidad de carga y la electronegatividad. En esta figura, si nosotros observamos, los elementos están ubicados según su ubicación en la tabla periódica. Y tenemos, fíjense, vemos que el radio iónico del berilio es más cercano que el del aluminio que al del magnesio. Esto hará que el berilio y el aluminio sean intercambiables en redes cristalinas que el berilio y el magnesio, que es de mayor tamaño. Fíjense que tenemos el berilio, que tiene un radio iónico de 0,41 y el aluminio tiene un radio iónico de 0,53. No es exactamente el mismo valor, pero son similares. En cambio, el berilio con respecto al magnesio, la diferencia es mucho mayor. El magnesio tiene un radio de 0,71. Lo mismo sucede con el boro. Fíjense en que el boro tiene un radio de 0,25 y el radio del silicio es 0,40. No son iguales, pero son relativamente parecidos. Ahora, ¿qué sucede con la electronegatividad? Comparemos. La electronegatividad del litio vale 1 y la del magnesio, que es su elemento diagonal, es 1,2. En el caso del berilio, la electronegatividad vale 1,5 y para el aluminio, que está en diagonal, vale también 1,5. Para el boro, ¿qué sucede?
La electronegatividad del boro vale 2 y la del silicio, que es su elemento diagonal, vale 1,8. Entonces acá podemos ver que existe un efecto diagonal y que el comportamiento o la química de esos elementos o de esos pares de elementos son similares. No así con los elementos que se encuentran por debajo. Por ejemplo, el litio con respecto al sodio tiene distinto comportamiento o distintas propiedades. El berilio con el magnesio, el boro con el aluminio y el carbono con el silicio. Si analizamos los valores de electronegatividad, vemos por ejemplo que tanto el berilio como el aluminio tienen un valor de 1,5. Por lo tanto, los enlaces berilio con algún no metal y aluminio con otro no metal deberían ser similares en carácter covalente. Esta es la explicación de por qué el berilio, por más que esté en un grupo en la parte de los elementos metálicos, tiene un comportamiento como el aluminio, que forman enlace covalente. Y por último vamos a ver la diferenciación entre metales, no metales y metaloides. En la tabla periódica se ubican los metales en la parte inferior izquierda, los no metales en la superior derecha y los semimetales o metaloides en la zona intermedia. Con los principios organizativos vistos en nuestra red, lo que vimos nosotros en la primera clase, podemos asegurar que los metales con sus bajas energías de ionización y bajas afinidades electrónicas tienden a ceder electrones para formar iones positivos. Inversamente, los no metales, que tienen una alta energía de ionización y altas afinidades electrónicas negativas, tienden a ganar electrones para formar iones negativos. Existe una división entre metales y no metales, que es la familiar escalera diagonal que aparece en las tablas periódicas. En todas las tablas periódicas siempre aparece en forma de una escalera, como dice aquí el texto, en forma de escalera, haciendo la división entre metales y no metales. Y en esa línea de división se encuentran los metaloides, es decir, aquellos elementos que no presentan un carácter metálico y no metálico definido, sino un carácter intermedio. Aquí en esta representación podemos ver la división entre metales, que está de rojo, y no metales, que está de verde. Y en esa escalera tenemos los metaloides. A los metales de esta zona se los llama metaloides o semimetales. Bueno chicos, hasta acá llegamos con esta clase. Continuamos la próxima clase con esta unidad. Hasta luego chicos.